Hola, buenas tardes. Yo soy el doctor Fernando Pineda Marín. El día de hoy vamos a hablar sobre los trastornos relacionados con trauma y estrés, particularmente enfocándonos a los de trastorno de estrés postraumático y trastornos de adaptación, que son aquellos que se presentan en adultos. Menciono o especifico estos dos porque justamente en las clasificaciones se pueden hablar de algunos otros dentro de este título que son a veces o que mayormente se describen en población infantil. Pero bueno, el día de hoy nos concentraremos en esto. Eh, Dentro de lo que hablaremos el día de hoy es, primero que nada, tenemos que conocer a qué nos referimos con estos padecimientos, al estrés, las definiciones del trastorno de estrés postraumático y del trastorno de adaptación, así como posteriormente la epidemiología, es decir, qué tan frecuente es este padecimiento, o sea, obviamente para ir entendiendo la importancia de él o de ellos dentro pues incluso la población y además de eso, pues de lo necesario que son, ¿no? Las manifestaciones clínicas, es decir, cómo los podemos ver, o sea, cómo podemos identificarlos y posterior a eso el diagnóstico, es decir, ya establecer un diagnóstico de acuerdo a las clasificaciones, qué es lo que mencionan las clasificaciones para hacer el diagnóstico. Y antes de terminar, hablaremos justamente en relación a nuestro curso sobre qué relación tienen estos, o sea, con trauma y con los estresores, porque también es importante tratar de diferenciar algunas situaciones. Y por último, concluiremos con lo que hayamos hablado del día de hoy. Entonces, en cuestión de definiciones, hablaremos primero del trastorno de estrés postraumático, que bueno, sus siglas en español mayormente se refieren a TEP. Entonces, el estrés postraumático particularmente se desencadena por una exposición a un evento o series de eventos extremadamente amenazantes o horribles, tal cual así lo mencionan las clasificaciones. Dentro de la sintomatología o dentro de las características de este padecimiento, hay síntomas de reexperimentación, que más adelante vamos a hablar, síntomas de evitación o conductas evitativas y alteraciones en la percepción de amenaza que tiene el paciente, es decir, respecto a lo que le sucedió. Entonces, estos síntomas que se describen tienen que persistir durante varias semanas o varios meses. Y como todos los padecimientos o todas las clasificaciones de psiquiatría, ese trastorno tiene que causar una alteración en la funcionalidad, es decir, en la forma en la que el paciente se desenvuelve en su vida diaria, en su vida social, en su vida laboral, en su vida personal. Entonces, esto es lo que impacta obviamente este padecimiento. El trastorno de adaptación, que es otro padecimiento que está dentro de este apartado en la clasificación, se describe de manera general como una reacción desadaptativa a un estresor psicosocial identificable o múltiples factores. Esta reacción desadaptativa tiene que surgir dentro del mes del estresor y particularmente esta reacción desadaptativa tiene que tener una preocupación por el factor estresante, que esta preocupación característicamente es excesiva, y una falta, como dice el nombre, una falta de adaptación, es decir, que el paciente no logre como recuperar o reinsertarse, ¿no?, a su vida diaria. Este padecimiento también tiene una temporalidad y en general se maneja que este se resuelve dentro de los primeros 6 meses, o estos síntomas se resuelven en los primeros 6 meses. Esto, claro, a menos que el estresor persista más de estos seis meses. Entonces, en el trastorno por estrés postraumático, bueno, otro concepto que me gustaría mencionar es el trastorno por estrés postraumático complejo. En algunas clasificaciones, como en el DSM-5, no se ha mencionado aún. En la clasificación internacional de enfermedades, en el CIE-11, en su versión más reciente, ya está mencionado. Y tienen las mismas características de un estrés postraumático, en cuestión de la exposición al evento. Sin embargo, aquí se especifica que los eventos prolongados o repetitivos de los que resulta difícil o imposible escapar es lo que genera este diagnóstico. En cuestión de características o generales, lo que tiene que cumplir para tener un paciente, para tener un estrés postraumático complejo, es obviamente tener los criterios de un estrés postraumático, pero además de esto, estos pacientes tienen algo que se describen como alteraciones en la autoorganización.
¿Qué quiere decir esto? La forma en la que el paciente se ve a sí mismo, o cómo se lleva a sí mismo en su vida diaria, se afecta, ¿no? Dentro de ellos es la regulación del afecto. Estos pacientes tienden a tener conductas irritables, o incluso con mucha disforia, llegan a tener un autoconcepto negativo sobre sí mismos, y alteraciones obviamente en las relaciones interpersonales que llevan, ¿no? Entonces esta solo es una mención de un padecimiento que también se puede relacionar, o bueno, está relacionado a situaciones de desastres o situaciones como complicaciones, ¿no? Pero bueno, esto, si se dan cuenta, pues solamente es una mención porque mayormente se refiere a eventos prolongados o repetitivos, y por ejemplo, entre ellos suele ser la violencia intrafamiliar, situaciones de guerra, o sea, situaciones que sabemos que son eventos traumáticos constantes, ¿no? Dentro de otras definiciones, justamente, me gustaría mencionar esto, ¿no? A pesar de que a pesar de que estos padecimientos están dentro de la misma clasificación, a veces hay mucho debate, ¿no? Porque pueden tener como, en cuestión de características, como más o menos similaritud. Y a veces entra mucho este debate entre qué es un evento traumático y qué es un evento estresante. Entonces, hay incluso algunos artículos en la bibliografía o en la literatura podemos darnos cuenta que como que no logran, ¿no? O sea, no se logra diferenciar, y a veces incluso se utilizan de intercambiables estos conceptos, ¿no? Entonces, en general, se maneja que los eventos traumáticos son aquellos traumáticos en el aspecto psicológico claramente, que tienen exposición y o amenaza a situaciones que comprometan la integridad de las personas. Quiere decir, aquello que pueda afectar, o sea, la vida de la persona, del paciente, que pueden ser justamente temblores, accidentes automovilísticos, asaltos, eh, no sé, por ejemplo, justamente situaciones de emergencia, situaciones por ejemplo, aquellas personas que han vivido en situaciones de huracanes, o sea, cualquier desastre natural también surge como un evento traumático. Por otro lado, los eventos estresantes o en general se definen como problemáticas sucedidas en las relaciones interpersonales, que pueden ser en el área laboral, enfermedad o el fallecimiento de alguna persona, de algún familiar. Entonces, que puede ser similar más o menos a un duelo. Entonces, como les digo, puede haber como que se sobrelapen estos dos conceptos, porque pues a veces situaciones personales pues pueden tener como este impacto, ¿no? Suficiente, y por ejemplo, incluso por ejemplo en los eventos traumáticos o en general en los conceptos de eventos traumáticos, también se habla sobre la muerte de algún familiar. Por ejemplo, si llegó algún familiar falleció por algún accidente automovilístico o por un asalto o un homicidio, pues eso también puede ser un evento traumático vivido de manera indirecta. Entonces, que es parte de, que más adelante vamos a ver dentro de la parte de los diagnósticos. Entonces, también eso puede hacer caer dentro de un diagnóstico de evento traumático, pero bueno, en general los eventos estresantes se definen aquellas problemáticas sucedidas en estas relaciones, que pueden ser, por ejemplo, el desempleo, el divorcio, o la separación de pareja, situaciones laborales, o sea, todas pérdidas económicas, o sea, situaciones que son estresantes y que en general podríamos decir que no afectan la integridad de la persona, ¿no? No afecta en cuestión de su vida, como, digamos, tal cual la esencia, ¿no? O sea, sí afecta como el desempeño y toda la funcionalidad, pero no llega a ese grado como un accidente automovilístico, ¿no? Entonces, les digo, ahí está como, haber esta problemática, pero se trata de definirlo porque cada uno se relaciona con algún diagnóstico, ¿no? Los eventos traumáticos se relacionan con el estrés postraumático y los eventos estresantes, pues más con el trastorno de adaptación. En cuestión de qué tan frecuente se presentan, o hablando de la epidemiología, el trastorno de estrés postraumático en general en la Organización Mundial de la Salud se marca que la prevalencia es del 3.6%, pero esta estadística es del 2013. Y en México se habla que igual en las mujeres se presentó este diagnóstico de estrés postraumático del 2.3% y en los hombres del 0.49%.
hablando esto dentro de una población mexicana entre 18 y 75 años, no se habla de una población ni pediátrica ni una población más como geriátrica, ¿no? Entonces, esta estadística también es incluso antes del COVID, entonces también es importante marcar como este porcentaje, ¿no? El trastorno de adaptación es un diagnóstico que tiende a ser, o tendía a ser anteriormente, bastante frecuente, ¿no? Que era del 5 al 20%, ocupando el lugar, incluso en cuestión de diagnósticos psiquiátricos a nivel mundial, el séptimo lugar. Obviamente estando en los primeros, la depresión, la ansiedad, incluso la esquizofrenia, entonces este padecimiento tendría a estar como en este número de lugar, ¿no? Sin embargo, la dificultad en cuestión del diagnóstico del trastorno de adaptación, no tanto dificultad, sino en el aspecto de que a veces podría ser un poquito ambiguo el diagnóstico, los resultados han sido variables, y más que nada a la población que se estudia y la metodología en cuestión de las escalas que se puedan utilizar para, o la clinimetría que se utiliza para hacer el diagnóstico de este padecimiento. Sin embargo, también lo que traté de plantear aquí fue qué sucedió después del COVID. El trastorno de estrés traumático, hay una variabilidad en reportes, mucha literatura marca que este diagnóstico aumentó en su prevalencia, es decir, se diagnosticó más frecuentemente, particularmente en pacientes que en algún momento tuvieron una infección por SARS-CoV o por el COVID-19, reportaron más prevalencia de síntomas de estrés postraumático, es decir, pacientes que vivieron en la pandemia y tal vez no tuvieron la sintomatología, no había tantos cambios, sin embargo, aquellos que sí vivieron o que tuvieron una infección, particularmente aquellos que fueron tal vez en este periodo en el que todavía no había una vacuna, pues los síntomas del estrés postraumático eran todavía o eran mayor prevalentes, ¿no? Y en el trastorno de adaptación también hubo una mayor prevalencia. Se reporta que hasta el 50% de una población estudiada en Montreal, Canadá, que más o menos igual era población adulta, se hizo un estudio, aunque estos síntomas no eran tanto por una cuestión, o los síntomas del trastorno de adaptación o esta respuesta maladaptativa se generó más que nada por el confinamiento. Es decir, este aislamiento que se nos fue implementado como medida de seguridad generó estos síntomas desadaptativos posterior a que la pandemia, digo, todavía la pandemia no está terminando, digamos, oficialmente, pero ya que estamos en este proceso justamente de nueva adaptación, pues generó en algunos pacientes bastantes dificultades, ¿no? Entonces, en este estudio que se hizo en Montreal, Canadá, se encontraron que era una población estudiada de este estado, se encontró que la sintomatología de desadaptación era bastante importante. ¿Cómo los vemos? O sea, ya hemos hablado de algunas características clínicas en las definiciones, pero vamos a ir profundizando un poquito más, ¿no? El estrés postraumático, particularmente lo que se habla de general, es que tiene alteraciones cognitivas, afectivas y conductuales, que quiere decir en la forma que el paciente se comporta. En general se habla, sin embargo, podemos ir hablando de ciertos síntomas, ¿no? Los pacientes de un estrés postraumático le llaman síntomas de reexperimentación, es decir, lo sucedido como que lo vuelven a vivir. Y se caracteriza, o dentro de estos síntomas, los pacientes pueden tener flashbacks o reviviscencias, que es decir, en algún momento en el cual están sentados platicando o ante algún estímulo, pueden generar estas imágenes particularmente que son intrusivas, o sea, es decir, el paciente no las quiere, el paciente no las provoca, vienen de manera involuntaria y generan como todos estos recuerdos o como estas vivencias, como si el paciente estuviera en ese momento estando en el evento traumático, ¿no? También uno de los síntomas de reexperimentación que sucede muy común son las pesadillas. Los pacientes al dormir sueñan o tienen estos sueños angustiosos con lo que sucedió, ¿no? Con estos eventos traumáticos o características de estos eventos traumáticos. También los pacientes, digo, en general de las características clínicas de estos síntomas de reexperimentación es que viven o sienten un miedo intenso casi, o sea, de manera constante, ¿no? Viven casi como con esta sensación de angustia bastante intensa a lo largo de sus días, ¿no? También pueden tener estos síntomas de evitación, que los síntomas de evitación son ya sea que eviten recordar o pensar en lo que les sucedió, o sea, están de una manera
voluntario o a veces incluso involuntaria no quieren pensar o siquiera recordar aquel evento traumático, pero también pueden tener como estas manifestaciones justamente conductuales en las cuales tratan de evitar cualquier tipo de actividad que se relacione con lo que les sucedió, ¿no? Por ejemplo, si sufrieron algún tipo de asalto, posteriormente a eso van a querer evitar la calle donde fueron asaltados, ¿no? Van a poder tratar de, no sé, desviarse o tratar de tomar otra ruta, y eso a veces, pues, obviamente puede implicarles más tiempo, pero esta sintomatología es tan evitativa, es tan intensa que tratan de hacerlo, ¿no? O, por ejemplo, después de alguna situación como de algún accidente automovilístico, pues bueno, no van a querer manejar, no van a querer acercarse a un carro, entonces igual, tiene mucha relación con esta parte, ¿no? Dentro de los síntomas afectivos, los pacientes con que tienen un estrés postraumático pueden tener estos síntomas como depresivos, que pueden tener este ánimo disminuido o esta pérdida de placer por las cosas que antes disfrutaban, como que es la anedonia, y posterior a eso dificultad para experimentar emociones positivas, así como dificultad para conectarse con otros, y que suele ser esto lo que afecta muchas veces sus relaciones interpersonales, dentro de todo lo demás. Y también pueden tener sentimientos de culpa, eso es muy importante, ¿no? Que pacientes que posterior a un evento traumático se culpan por lo que sucedió, ¿no? Es decir, por ejemplo, alguien que fue, tomando de nuevo el ejemplo, ¿no? De alguien que fue asaltado, suele decir, es que fue mi culpa porque yo pasé por esa calle, ¿no? O fue mi culpa porque yo no me di cuenta que la persona venía atrás de mí. O sea, estas situaciones que pues en realidad no tienen relación con ellos, ellos se hacen, como asumen la culpa, y eso pues justamente también es parte de estos síntomas afectivos, ¿no? Y pueden tener esta percepción negativa de tu ambiente, que quiere decir que ven el ambiente como, o ven su vida diaria como pesimista, o a veces incluso consideran que, no sé, todo el tiempo los van a asaltar, o como que tienen esta queja constante, ¿no? De todo el tiempo nos van a asaltar, todo el tiempo vivimos con esta inseguridad, digo, tomando de nuevo el ejemplo de los asaltos, igual, entonces, igual, ahora, en relación, a un desastre natural, pues también no pueden tener esta percepción negativa de es que va a volver a suceder, es que no importa que tal vez arreglemos, por ejemplo, después de algún temblor, diga, no importa que arreglemos la casa, al final del día puede que venga otro temblor y vuelva a afectar nuestra vivienda. Entonces son todas estas percepciones alteradas que los pacientes viven después, particularmente de un desastre. Por ejemplo, igual hablando de estos sentimientos de culpa, hay pacientes que posterior por ejemplo, a un temblor, a un desastre natural, se culpan porque haya sucedido, ¿no? Es que yo tuve la culpa de que, pues tal vez este temblor, o sea, toda esta situación, ¿no? Como de yo tuve relación, ¿no? O por ejemplo, se culpan de es que yo tuve la culpa de que tal vez no salí a tiempo, de que tal vez no acomodé las cosas antes de salir, o sea, como toda esta alteración en relación a lo que les sucedió, ¿no? Y también pueden tener estos síntomas como de alerta, como de aumento de alerta y de reactividad, que pueden ser arrebatos de furia, pueden tener estos episodios en los cuales están muy enojados, están constantemente en hipervigilancia, están constantemente como atentos a lo que va a suceder, y pueden tener esta respuesta exagerada de sobresalto. Es decir, ante un ruido tal vez fuerte, se van a saltar, ¿no? Que es, por ejemplo, lo que sucedió con algunos pacientes que después del temblor, después de algún temblor de los que han sucedido, que escuchaban la alarma sísmica y tenían una respuesta pues muy, muy exaltada, ¿no? Así como de, inmediatamente empezaban a tener esta sensación como de miedo intenso ante el solo sonido de la alarma, ¿no? Pueden tener comportamiento imprudente o como impulsivo, y pueden tener también dentro de los síntomas, que son un poquito de síntomas cognitivos, la dificultad para la concentración, ¿no? Entonces son todas estas características como clínicas que los pacientes podemos observar después de que hayan vivido un evento traumático. En el trastorno de adaptación, en general lo que vemos es una respuesta maladaptativa, que quiere decir el paciente no logra volver a adaptarse a su vida diaria, ¿no? No logra volver a involucrarse. Y pueden tener síntomas afectivos que son como ánimo disminuido, llanto, desmotivación, es decir, se sienten como
con esta tristeza, pueden tener síntomas ansiosos, que puede ser esta angustia o esta preocupación que particularmente es excesiva, o esta inquietud psicomotriz, ¿no? Como esta justamente, característicamente la vemos, ¿no? Como esta ansiedad en los pacientes. Y dentro de los síntomas conductuales pueden tener conductas impulsivas, es decir, pueden realizar actividades así de manera sin pensarlas, sin pensar en la consecuencia, y pues eso justamente conlleva también a problemas en la forma en la que se vuelven a adaptar, ¿no? Entonces, esto como lo vemos, por ejemplo, después de un desastre natural, los pacientes pues tal vez no se sienten, característicamente, perdón, antes de hablar de ese punto, es que estos síntomas afectivos y ansiosos no cumplen, que más adelante lo vamos a ver en el diagnóstico, no cumplen un diagnóstico tal cual de un trastorno depresivo, un trastorno de ansiedad, o sea, son solo síntomas como que son generales de un cuadro afectivo, o sea, de un cuadro depresivo y de un cuadro ansioso, ¿no? Entonces, como les comentaba, o sea, esto lo vemos, por ejemplo, en pacientes que después de haber vivido algún evento estresor, o incluso después de haber vivido alguna situación complicada, empiezan a tener estas características y bueno, como les comentaba, pues esto se presenta, ¿no? Dentro del primer mes y los pacientes pues no pueden lograr rehabituarse o como volver a continuar en esta parte de su vida diaria, ¿no? Para el diagnóstico, particularmente aquí lo que traté de hacer es dividir las clasificaciones pues más, digo, ahorita ya salió, me parece que, creo que ya salió la nueva edición, el texto revisado del DSM-5, pero bueno, aquí describí nada más como para ir haciendo esta comparativa, ¿no? Entre el DSM-5 y el CIE-11, que pues bueno, hay muchas similitudes, ¿no? Por ejemplo, el DSM-5 habla del evento, de haber vivido, de que el paciente tiene que haber vivido un evento traumático directo o indirecto, ya sea que directamente al paciente le haya sucedido el evento, que puede ser un asalto, particularmente en el DSM-5 se menciona un evento de violencia, como puede ser una violación sexual, o sea, todos estos eventos bastante fuertes, ya sea de manera directa, es decir, que el paciente le suceda, o de manera indirecta, que lo haya visto tal vez en tercera persona, o que le haya sucedido a alguien cercano a ellos, ¿no? Y en el CIE-11 particularmente se habla de una exposición a un evento o series de eventos amenazantes. No menciona muchas características o no describe muchas características de estos eventos amenazantes, pero se refiere a eso, ¿no? Como situaciones que amenacen la vida del paciente, ¿no? El DSM-5 lo toma por apartados la sintomatología y primero menciona los síntomas intrusivos, que menciona los recuerdos intrusivos o las pesadillas o los flashbacks, o esta reacción, incluso aquí particularmente el DSM-5 menciona las reacciones disociativas, ¿no? Esta separación de ciertos estados de conciencia, de sensopercepción, o sea, todas estas episodios que pueden ser, por ejemplo, que el paciente se separe del mundo, que vea como que el mundo es como una película, o que es una sensación, es decir, el paciente siente como si estuviera viviendo la película, o esta sensación como de desconocimiento, que no se reconoce a sí mismo, que es el concepto de la despersonalización, ¿no? Y el CIE-11 tal cual no menciona las reacciones disociativas, pero sí habla sobre los síntomas de reexperimentación, que son los recuerdos intrusivos, los flashbacks y también las pesadillas, ¿no? Entonces ahí podemos encontrar una diferencia en cuestión de los primeros síntomas, ¿no? El DSM-5 habla de estos síntomas evitativos, que es este esfuerzo o evitación para recordar y las conductas evitativas, y también el CIE-11 habla de los síntomas evitativos que pueden ser evitar pensamientos y o recuerdos, así como personas o situaciones. También se menciona eso en el CIE-11, ¿no? Que personas, tal vez dentro de un estrés postraumático, después de que, después de que vivieron este evento traumático, no quieren, por ejemplo, si estaban acompañados de una persona, tal vez ya no quieran ver a esa persona, y porque justamente se relacionan con este evento traumático, ¿no? Después el DSM-5 habla sobre las alteraciones negativas del estado de ánimo, esta percepción distorsionada, que tengan, y de las alteraciones de la memoria y este estado emocional negativo, ¿no? Sin embargo, el CIE-11 habla más de estos síntomas de percepción de amenaza, esta hipervigilancia o reacción de sobresalto que tengan los pacientes después del evento traumático, ¿no? Aquí tal cual no habla de estas alteraciones negativas, de esta percepción distorsionada, se habla solamente que el paciente tal vez tenga este estado de hipervigilancia, ¿no?
Este estado de hipervigilancia, estas alteraciones del estado de alerta, lo menciona el DSM-5 en dentro de otro criterio, que pueden ser estos arrebatos de furia, esta hipervigilancia, esta respuesta de sobresalto exagerada, y el CIE-11 particularmente aquí ya no menciona más sintomatología, ¿no? Para hacer el diagnóstico del estrés postraumático, el DSM-5 menciona que esta sintomatología tiene que estar superior a un mes. ¿Por qué un mes? Porque antes de ese mes, el DSM-5 menciona que después de los primeros 3 días y hasta antes del mes, hay otro diagnóstico que se llama el trastorno de estrés agudo, que en el CIE-11 ya no se menciona, y tal cual el estrés agudo, y bueno, se menciona esta reacción a un estrés agudo, que también habla de esto, de esta sintomatología, pero particularmente en temporalidad el CIE-11 habla de síntomas que persisten durante varias semanas, ¿no? O sea, no menciona como a partir de cuándo, solamente se menciona que hay esta sintomatología esté persistente durante varias semanas. Y bueno, los dos coinciden en el punto, en el DSM-5 y el C11, sobre que estos síntomas causen un malestar clínicamente significativo o un deterioro significativo en la vida del paciente. Particularmente el DSM-5 sí aclara este punto de que estos síntomas no tienen que atribuirse a un efecto de una sustancia o una afección médica, u otra afección médica, ¿no? Entonces sí es importante hacer como esta, o bueno, marca esta diferencia, ¿no? Con otra afección médica. El trastorno de adaptación, particularmente el DSM-5, lo que maneja es que haya síntomas emocionales y conductuales presentes en los primeros 3 meses del estresor psicosocial. Sin embargo, el CIE-11 sí habla sobre la presencia de un estresor psicosocial identificable e inicio de síntomas en el primer mes. Entonces aquí ya encontramos una diferencia entre el DSM-5 marca 3 meses y el CIE-11 el primer mes. Los síntomas del DSM-5 marca solamente que hay un estrés psicológico desproporcionado y una afección en la funcionalidad. Y el CIE-11 particularmente trató de ser más específico, bueno, hablando del CIE-10, en el cual menciona una preocupación relacionada al estresor y o sus consecuencias, siendo esta preocupación excesiva, con pensamientos recurrentes sobre el estresor y un pensamiento rumiante sobre las consecuencias, es decir, este pensamiento constante y que le da vueltas y vueltas a lo que ha sucedido y las consecuencias de este estresor, ¿no? Y obviamente con una falla para adaptarse al estresor con consecuencia en la funcionalidad. El DSM-5 marca, y también el CIE-11, que estos síntomas no tienen que cumplir criterios para otro diagnóstico, es decir, si cumple criterios para un cuadro de depresión, entonces el cuadro de adaptación ya no se puede establecer, e igual el CIE-11 no tienen estos síntomas específicos en intensidad para otro diagnóstico, ¿no? El DSM-5 sí marca un punto en el cual dice los síntomas no tienen que estar relacionados con un proceso de duelo, y el CIE-11 todavía, o deja esta como apertura de que puede ser todavía dentro de un proceso de duelo, ¿no? Los síntomas en el DSM-5 marca que remiten después de los 6 meses de que el estresor o sus consecuencias hayan concluido, es decir, después de que las consecuencias o lo que sucedió terminó, pueden los síntomas remitir después de los 6 meses. Y el CIE-11 maneja igual, que los síntomas disminuyen después de los primeros 6 meses, a menos que el estresor o sus consecuencias estén persistiendo, ¿no? Particularmente dentro del diagnóstico del estrés postraumático complejo, aquí hablo sobre el CIE-11, que lo que menciona el CIE-11 es que estos eventos son frecuentemente prolongados o repetitivos y que el paciente tiene que cumplir los criterios de estrés postraumático, y además de eso, es la persistencia y gravedad de los siguientes, ¿no? Esta es una definición tal cual del CIE-11, donde hablan de los problemas en la regulación del afecto, las creencias respecto de sentirse uno mismo disminuido, así como sentimientos de vergüenza, culpa, fracaso, relacionados al evento traumático prolongado y repetitivo, y dificultades para mantener relaciones y sentirse cerca de los demás, ¿no? Estos son de los diagnósticos, esos son los criterios diagnósticos para un estrés postraumático complejo. Ahora, ¿cómo vemos esto relacionado con trauma y estresores? Es decir, ya hablando de los desastres naturales, o ciertas situaciones de emergencia, pues hemos visto que los desastres y situaciones de emergencia justamente tienen, como pareciera obvio, no tienen un impacto suficiente físico, psicológico y social en las poblaciones. En general, por ejemplo, se ha visto que el estrés postraumático se relaciona con mayor disfunción global que otros aspectos de la vivencia traumática o incluso heridas físicas, ¿no? Es decir, aquellos pacientes que después
de alguna situación, de algún desastre o situación de emergencia, que hayan tenido una herida, pareciera, o por lo menos se reporta en la literatura, que afecta a más a largo plazo el que se presente un diagnóstico de estrés postraumático. Entonces es importante tratar de considerar dentro de estas situaciones de estrés, dentro de estas situaciones de emergencia, también estos diagnósticos, ¿no? Obviamente, además, sin excluir a lo demás que se tiene que valorar, ¿no? Pero también es importante considerar cómo lo vemos, o particularmente me enfoqué en hablar sobre el COVID-19. Se ha visto que, por ejemplo, se hizo un estudio con población adulta entre 18 y 65 años en China, en Estados Unidos, Francia, Italia y Canadá, que son países pues que también fueron afectados por esta pandemia, o que fueron muy, muy afectados por esta pandemia, hablando, por ejemplo, de China, en el cual el estrés postraumático se vio, si se dan cuenta, o haciendo la comparativa de lo que vimos en la prevalencia al inicio, se vio un aumento de este diagnóstico hasta de un 6.7%, y particularmente se vio un aumento también bastante significativo en el diagnóstico de trastorno de adaptación, siendo hasta un diagnóstico presente hasta en un 55%. Entonces, esto lo que menciono, o algo particularmente que se habla de este diagnóstico, es que el COVID-19, a pesar de que fue una situación bastante amenazante y bastante impactante en cuestión de lo que nos sucedió, el trastorno de estrés postraumático no parecía ser el diagnóstico como de prevalencia, ¿no? Muchas veces se hablaba de que muchas personas iban a salir con estas características de un estrés postraumático, pero el trastorno de adaptación fue justamente lo que generó, ¿no? Porque muchos pacientes, a pesar de estar a pesar de estar viviendo esta situación bastante fuerte de lo de la pandemia, también vivían situaciones estresantes en cuestión de la pérdida de trabajo. Muchos pacientes perdieron trabajo por lo mismo de la pandemia. La pérdida incluso de lo habitual, ¿no? El salir, el poder estar interactuar con otras personas, pues eso generó bastante, ¿no? Entonces generó bastantes síntomas de una respuesta maladaptativa, ¿no? Entonces, inicialmente aquellos pacientes que tenían respuestas relacionadas a la situación traumática del diagnóstico de COVID-19, entonces ellos eran los que mayormente tenían el diagnóstico de estrés postraumático, es decir, aquellos pacientes que tal vez habían estado infectados o algún familiar se infectó y pues obviamente eso afectaba su integridad física, pues era como un evento traumático suficiente y cumplían estos diagnósticos o como estas características de estrés postraumático. Sin embargo, también había aquellos pacientes que tal vez no se infectaron, que tal vez sí familiares de ellos se infectaron, pero no fue una infección bastante grave y tenían estos síntomas depresivos, ¿no? Y particularmente, como ya lo había mencionado, el confinamiento. El confinamiento generó estos síntomas depresivos, estos síntomas ansiosos, y pues tal cual no cumplían un diagnóstico de estrés postraumático, pero sí más un diagnóstico de adaptación, ¿no? O sea, una dificultad de adaptarse. También aquellos pacientes que se preocupaban por el bienestar de otros, es decir, pacientes que tal vez se preocupaban por su familia, por amigos o incluso por en general, ¿no? La sociedad, pacientes que se preocupaban por aquellas poblaciones en las cuales tal vez no podían ayudar, también podían tener estas manifestaciones de un trastorno de adaptación y por eso pues también, ¿no? Lo que se habla es también considerar este diagnóstico o esta dificultad de adaptación incluso como pues entre nosotros y obviamente con los pacientes que se evalúen, ¿no? Para concluir, me gusta, bueno, los padecimientos relacionados con el estrés y trauma, pues tienen una implicación importante en la funcionalidad de los pacientes, ¿no? O sea, más allá de lo sucedido, o sea, esta sintomatología o estos padecimientos afectan bastante importante. Entonces, sí es importante considerar qué medidas oportunas tenemos que establecer, tanto para el diagnóstico y el tratamiento adecuado, ¿no? Hay muchos estudios que tratan de iniciar un tratamiento, incluso cuando por ejemplo, hay estudios que tratan porque en el DSM-5 se maneja que el estrés postraumático se diagnostica después del mes, ¿no? Pero hay muchas investigaciones que tratan de dar tratamiento posterior al evento traumático, o sea, en los días después o semanas después de que haya sucedido el evento traumático, empezar a dar tratamiento para justamente evitar tanta afección a la funcionalidad de los pacientes, ¿no? Entonces es importante
pues seguir considerando estas medidas y seguir y tratar de ir implementando el tratamiento adecuado, ¿no? Y bueno, por último, el trastorno de adaptación tiene una prevalencia mayor y es importante considerarlo dentro de la valoración en pacientes que han vivido algún desastre o una situación de emergencia. Es decir, a veces el diagnóstico que más consideramos o tenemos de primera instancia es el estrés postraumático, pero también es importante ver la forma en la que el paciente pues se adapte o se vaya a adaptar después de haber vivido alguna situación de emergencia o de desastre natural. Y pues bueno, sería todo de mi parte. Muchas gracias. Si hay alguna duda, con gusto pueden escribirla y se resuelve. Gracias.